María Candelaria Ochoa Ábalos, comisionada de CONAVIM. Oigan, muy buenas tardes. Bueno, primero, gracias por asistir. Es muy importante la participación de todas. Este foro es precisamente para elaborar y escuchar todas las voces para el programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres. El plan no lo hace la CONAVIM solamente. El plan es para normar la política en materia de violencia contra las mujeres en toda la administración, la federal, pero también a los estados y a los municipios. Por eso es muy importante que las propuestas vayan encaminadas a ese sentido. O sea, la CONAVIM no desarrolla el plan totalmente, o sea, no es una responsabilidad solo nuestra, sino precisamente el objetivo del programa es normar la política en esa materia. Así que por eso es muy importante que las propuestas, y que yo espero que todas las moderadoras y relatoras tengan la posibilidad de integrar estas propuestas para que nosotras, como instancia normativa, le podamos decir a seguridad, a salud, a educación, a la Secretaría del Trabajo la obligación que tienen en esta materia. ¿Por qué se los digo? Porque a veces queda como que las instancias federales no tienen responsabilidad, o como que el programa al que estamos convocándolas es una responsabilidad de la CONAVIM, y no es así. Precisamente por eso es el programa integral, para que toda la administración pública federal, estatal y municipal asuman su responsabilidad. Y ahorita en la CONAVIM estamos planteando, y le mandamos un oficio a los 410 municipios que tenemos en alerta, porque resulta que en los planes estatales no están los municipios. Se hacen planes estatales en abstracto, pero no planes territorializados. Y cuando se declara una alerta de violencia de género, se declara en un municipio. Por eso es muy importante este plan, que nos permita hacer como un engrane entre la política federal, la política estatal y la política municipal. Y solo les quiero decir algo, bueno, no solo, sino les quiero decir algo que estamos planteando incluso, que este programa debe integrar. Y debe integrar la transversalidad, en serio, porque las mujeres desde que nacemos hasta que morimos estamos expuestas a prácticas de violencia. La transversalidad no solamente es que haga usted y que haga usted y que haga usted y que las tres juntas nos reunamos. La transversalidad es entender y comprender que las violencias contra las mujeres nos atraviesan desde el nacimiento hasta la muerte, y que además quienes la hemos logrado sobrellevar, o que hemos estado de alguna manera exentas de esa violencia, o que la hemos librado, ha sido casi siempre por habilidades personales, no por una estructura institucional que nos permita transitar libremente la vida sin violencias. También le vamos a integrar la perspectiva intercultural. ¿Por qué? Porque no es lo mismo nosotras que estamos aquí, que de alguna manera hablamos castellano, que de alguna manera estamos en zonas urbanas privilegiadas, a las que están afuera, a las que viven en su espacio comunitario de manera distinta a nosotras, que incluso podemos venir a un foro y hablar, ¿no? Y también queremos integrarle la perspectiva de la interseccionalidad. ¿Por qué? Porque ahora sí, llevándolo a la vida normal, lo que nos va a permitir entender es que siempre estamos en esta situación de procesos de violencia de ida y vuelta, y que tenemos que tener la habilidad
para saber incorporar estos 3 ejes analíticos a la violencia cotidiana que vivimos las mujeres. En ese sentido, el reto es mucho mayor, y es mucho mayor porque no se trata de seguir viendo a las violencias como separadas. Hoy lo hacemos por el ejercicio que está en la ley, pero la violencia laboral y docente no es solamente laboral y docente, ni la violencia comunitaria solo es violencia comunitaria, ni la violencia física solo es violencia física. Entonces, estas violencias se interrelacionan e interactúan. Por eso es que queremos salvar esta idea de analizar de manera intercultural, con transversalidad y con la perspectiva de cómo interaccionan estas violencias de manera cotidiana. Es decir, nosotras, por ejemplo aquí, ¿quién es regidora o diputada? Allá, por ejemplo, en la regiduría, ella ya pasó por un proceso de formación educativa y vivió quizá violencia en el ámbito educativo, pero ahora en la política también está en la posibilidad de que viva violencia política. Es decir, ahí se muestra cómo las violencias interactúan unas con otras. Por eso yo las invito y los invito a los pocos hombres que están aquí y que se sintieron interpelados de venir a este foro, a que tratemos de analizar las violencias de esta manera, de que no estamos exentas de un día ya no vivir violencia. ¿Y que a qué aspiramos? A eso, a vivir una vida libre de violencia, pero con la perspectiva de que podamos comprenderlas para poder superarlas, ¿no? Bueno, junto con eso, yo quiero hacerles la invitación a que este programa, de verdad, todo el mundo y todas las personas se sientan involucradas. Cuando hablamos de violencia contra las mujeres, siempre hablamos las mujeres, las mujeres, las mujeres, pero no hemos superado el discurso para decir quienes violentan a las mujeres son los hombres. Como me decía un periodista hace rato, no todos, es cierto, no todos, pero las mujeres hemos sido escuchadas por otras mujeres, pero los hombres no se sienten interpelados cuando hablamos de la violencia contra las mujeres. Por eso el trabajo también tiene que ser para interpelar a los hombres y decirles que ellos son en su mayoría los que violentan a las mujeres. Una cosa que vamos a integrar y que estaba planteándose en una de las mesas es, vamos a convocar a todos los centros de justicia para incorporar el protocolo de atención de niños, niñas y adolescentes. Porque una de las cosas que no tenemos registrada es toda la violencia que se ejerce a las niñas, a los niños y a las y los adolescentes. Y miren, solo quiero decirles esto. Hay estudios que tenemos en el ámbito universitario y académico que las mujeres cuando somos adultas recordamos que nos violentaron desde los 5 años. Y ese es uno de los problemas que vamos arrastrando durante toda la vida. Y yo les digo que luego estamos esquizofrénicas, ¿verdad? Porque son los hombres los que nos violentan y cuando somos adultas quieren que nos casemos con ellos y tengamos hijos y los amemos, pues así como, ¿no? Entonces, todo esto de prevenir, atender y erradicar las violencias hacia las niñas es básico. Necesitamos que las niñas también, cuando sean adultas, no recuerden las vidas de violencia o las violencias que tuvieron de otros hombres, que lo más grave es que son de su familia. Ayer 2 casos de mujeres en Jalisco en donde sus parejas fueron las que las mataron. Pero eso es todos los días. O sea, cuando hablamos de la violencia, a lo mejor un caso muy sonado es el del policía o el de el funcionario público,
pero el grueso hoy de la violencia contra las mujeres son los hombres de sus familias. Y esos hombres que pertenecen a una familia, pertenecen a otra familia. Y esos hombres que nos violentan, también violentan a otras mujeres. Entonces tenemos que tener como un proceso, como diría yo, analítico y autoanalítico para de verdad reflexionar juntas con los hombres para que ellos reconozcan que quienes nos están violentando son ellos. Y que además tenemos que reconocer que las mujeres no hemos sabido parar las violencias. O sea, hemos tenido casos en la CONAVIM. ¿Dónde están mis compañeras? Bueno, hemos tenido casos, Teresa, ¿dónde está? Que atendemos cientos y cientos y cientos de solicitudes en donde ya se separó, pero resultó que volvió con él. Y claro, la mató, o la volvió a golpear, o casi la medio mata. Entonces necesitamos las mujeres también aprender, y por eso digo, tener la capacidad de agencia para reconocer que vivimos procesos violentos y que tenemos que pararlos. Y los hombres tienen que reconocer que las prácticas cotidianas que ejercen como natural son violencias. Así que los retos no están sencillos, son complicados. Y ahorita que estoy viendo allá a la doctora Oresta López de San Luis Potosí, hace como un mes presentamos el diagnóstico en San Luis Potosí y las mujeres decían en su testimonio que donde sienten la violencia es en el cuerpo. Y entonces yo decía en la presentación, y lo que tenemos es el cuerpo. O sea, no andamos caminando en abstracto, ¿verdad? Como esas fantasmas, esas sábanas que van caminando. No, lo grave del tema es que las mujeres solo tenemos un cuerpo para transitar en esta vida. Entonces, que los testimonios de las mujeres digan que la violencia la sienten en el cuerpo es terrible. Así que también es parte de lo que tendremos que integrar en este plan integral. Bueno, yo me tengo que ir porque voy de nuevo a la Ciudad de México por una cosa emergente, pero las relatoras seguramente van a recuperar todo lo que se trató aquí, todas las voces, todas, de verdad. Les hago un llamado a que todas las voces estén integradas. A este foro, la importancia que tiene es que todas las voces sean integradas y escuchadas para integrar este plan. Y yo, allá mi jefe me mandó llamar, pero necesito que sí trabajemos de manera conjunta, que la violencia no es un tema fácil. Cuando una habla de la violencia, a veces tenemos toreros, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿No? Y toreras algunas, ¿no? Esta tarea es de todas. Esta tarea es de todos. Sí es cierto que los gobiernos municipales, estatales y federal tienen una gran responsabilidad, y yo estoy comprometiendo a los gobernadores, a los secretarios de gobierno, a las titulares de los centros de justicia, a las titulares de los institutos, a toda la que se deja y hasta a la que no, pero también es una responsabilidad de la sociedad. O sea, si nosotras no logramos cambiar las prácticas culturales de violencia, no vamos a transformar este país. Así que les hago ese llamado muy atento. Muchas gracias por su participación. Tenemos una situación que tenemos que abordar en la Ciudad de México y yo espero que ningún otro estado tenga alertas de violencia de género. Miren, tenemos el objetivo también en CONAVIM de que el próximo año solo se van a financiar 5 líneas de trabajo, porque nos mandan todo lo que se les ocurra, ositos de peluche, unas repetidoras de radio, por decirlo menos. 3 líneas de prevención de la violencia, 3, no más. Una línea de acceso a la justicia, o sea, tribunales superiores de justicia, y una línea de procuración de justicia. No más. Quien nos mande otro proyecto con otra historia,
no va a haber. No se va a volver a hacer ni un solo diagnóstico. Como dijo el presidente, y lo reitero porque además lo conozco, este país está sobrediagnosticado. Tenemos que tener acciones concretas para intervenir en la política pública. Si no, no vamos a superar esta crisis de violencia que hoy tenemos. Así que muchas gracias por su atención. Espero que las relatoras sé y estoy segura que harán un gran trabajo, que todas lo hicieron muy bien y que nos acompañen también en la redacción final del documento, porque ellas vienen hoy a presentar la relatoría, pero queremos que cuando esté conjuntado el programa, a todas las relatoras de todos los foros que vamos a tener, que todos son nacionales, ninguno es regional, tengan a bien acompañarnos para que revisen las propuestas del documento final. Muchísimas gracias y gracias a todas ustedes. Bueno, para dar inicio con los resultados de las mesas de trabajo, y antes de dar el uso de la voz a nuestra primera relatora, quiero comentarles que solamente tienen 5 minutos para hablar. Tengo aquí a una persona que le va a estar, Felipe, gracias Felipe, les va a estar marcando la cantidad de tiempo que les queda. Sabemos que son temas muy amplios, vamos a tratar de hacer lo más concreto posible de todo lo que se estuvo trabajando por la mañana. Así que vamos a iniciar con la mesa sobre violencia familiar por parte de la maestra Laura Cruz Hernández. Bueno, pues lo que rescatamos pues en la mesa de violencia familiar son principalmente, algunas también se relacionan de manera general de violencia contra las mujeres en general. Y bueno, la primera es atención y prevención de la violencia en la educación temprana, niños, niñas y adolescentes. También, pues, justo como mencionaba la comisión, también crear más centros de justicia, evaluar a los que ya existen, dotarlos de presupuesto y patrimonio y certificar en atención de violencia contra las mujeres a todas las personas servidoras públicas que ahí laboran, teniendo como eje rector la perspectiva de género, los derechos humanos, la interseccionalidad, la interculturalidad de todas las mujeres víctimas de violencia. Trabajar en la reeducación de nuevas masculinidades, un trabajo específico por tratarse de la violencia intrafamiliar, un trabajo específico en reeducación de agresores como obligatorio y vinculante a través de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia y a las leyes estatales. A lograr una armonización legislativa, programática y operativa de las órdenes y medidas de protección, transversalizar la perspectiva de género en los 3 órdenes de gobierno, no solamente en las instancias especializadas, sino capacitación a todas las personas servidoras públicas y uno de estos ejemplos también es incluir la perspectiva de género en los planes educativos. También otra propuesta es identificar los mecanismos para que las mujeres tengan acceso a la información sobre la violencia contra las mujeres y sobre todo en los protocolos y demás que se siguen en atención a la violencia. Además, se propuso la profesionalización de la atención a las víctimas a través del servicio de carrera y por otra parte muy importante, una contención emocional e integral para el personal que atiende a las mujeres víctimas de violencia. Otras propuestas, estas en particular, respecto a los mecanismos de seguimiento y monitoreo que debería contemplar el programa integral, es crear indicadores homologados de contenidos que surjan directo de las mujeres y que se midan también por cada instancia. Se propuso la creación de Contraloría Social y Ciudadana que sea vinculante, una unificación de información y expedientes de integración de atención a víctimas para evitar justamente pues, la repetición de información y demás que incluso llevan a la revictimización. También se propuso la institucionalización de las reglas de operación de modelos únicos de atención integral a mujeres y niñas víctimas de violencia. Otra propuesta muy importante, convertir en obligación de transparencia que la información se genere y se desagregue con perspectiva de género
y esto sobre todo cuando se alimenta el Banabim. Crear también campañas informativas nacionales, estatales y municipales para el reconocimiento y atención de la violencia familiar, justamente por parte de las mujeres, para que puedan ejercer sus derechos. También se propone instaurar mecanismos de evaluación y seguimiento de todos los sistemas, consejos y órganos colegiados en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Además de crear una red interinstitucional nacional para pues crear vínculos y enlaces con las instancias especializadas de violencia contra las mujeres. Otra propuesta es unificar las plataformas en temas de violencia contra las mujeres, contemplar mecanismos de migraciones de datos a las plataformas nacionales para evitar la revictimización también de las mujeres y, como se mencionaba también atrás, generar un expediente único. Una última propuesta es implementar la obligatoriedad y evaluación para que todas las instancias incluyan información en el Banabim. Nos vamos con la segunda mesa, que es violencia laboral y docente por parte de la licenciada Adriana Guadalupe Rivero Garza. ¿Sí, gusta? Buenas tardes a todas y a todos. Voy a procurar sintetizar todo el trabajo que se realizó en esta mesa. La verdad es que hubo propuestas muy interesantes para la generación de la política pública nacional. De entrada, el primer ejercicio que se hizo fue que las políticas públicas nacionales para prevenir, atender y sancionar la violencia laboral y la violencia docente tienen que partir de esta división, no separación, pero sí de división de estos dos ámbitos, porque cada uno requiere especificidades en la atención, es decir, que se reconozca la violencia laboral y la violencia docente como dos ámbitos distintos, que se cruzan los diferentes tipos de violencia, pero es necesario poderlo dividir para atajarlo de manera eficiente y eficaz. Y partir de una problemática específica, que es que aún en nuestro país no hay un reconocimiento de la capacidad productiva, laboral e intelectual de las mujeres. Mientras no partamos de esa problemática, difícilmente vamos a poder aterrizar la política pública nacional y reconocer que las mujeres participamos de manera activa en el desarrollo económico y social de nuestro país, que nuestro trabajo público no es adicional, que nosotras ingresamos a nuestro país y a nuestro desarrollo un ingreso per cápita importante, y mientras nuestras relaciones laborales no sean igualitarias y sean violentas, nuestro país se va a ver severamente afectado, y esto se tiene que reconocer en la política nacional. Entonces, de esta división que hicimos de violencia laboral y violencia docente, se generaron diferentes propuestas. Una es un mecanismo eficaz y eficiente de inclusión de las mujeres en el trabajo formal, porque la mayoría de las mujeres están incorporadas en el trabajo informal, están generando economías pero en lo informal y no están siendo reconocidas, además de que se tienen que reconocer el trabajo que desarrollan o que realizan las mujeres de diferentes grupos, como son las jóvenes, las migrantes, las mujeres con discapacidad, y además que se sancione la explotación laboral que sufren muchas mujeres, como por ejemplo las mujeres jornaleras. Otra de las propuestas es que se dé un mecanismo eficiente de reconocimiento de las dobles o triples jornadas laborales que realizamos todas las mujeres, y en ese sentido se propuso una campaña permanente y que además sea revisada constantemente de la corresponsabilidad en el trabajo doméstico y en el cuidado de las y los hijos, tanto de hombres como de mujeres, sin dejar de lado que el Estado es responsable de la prevención y de la atención de la violencia laboral y docente que vivimos las mujeres.
Otra de las propuestas es la articulación urgente entre instituciones públicas y privadas para eliminar todo tipo de violencias y discriminaciones laborales que viven las mujeres, de generar un protocolo nacional homologado que reconozca el acoso sexual y el hostigamiento sexual en el ámbito laboral y en el ámbito docente, además de que exista una armonización legislativa urgente desde la Ley Federal del Trabajo para que todos los contratos colectivos o todos los contratos de trabajo reconozcan que las relaciones laborales tienen que desarrollarse de manera igualitaria y libres de violencia. En el ámbito docente también se trabajaron propuestas muy importantes desde muchas jóvenes estudiantes que estuvimos escuchando, y la primera de ellas es que las universidades o las instituciones educativas tienen que reconocer que su personal docente, estudiantil y administrativo tienen que generar una identidad de sus universidades, y que las mujeres que laboran allí forman parte de esa institución, y que las violencias que vivan dentro de esa institución es problema también de las instituciones educativas, y por tanto también se propuso la elaboración de protocolos homologados para atender la violencia que viven tanto las docentes como las estudiantes. Y finalmente se trabajaron propuestas para que esta política nacional incorpore no solamente indicadores de resultados, sino también indicadores de impacto que son muy necesarios, y que además se trabaje en una metodología de participación ciudadana en la evaluación de esta política pública nacional, que además debe de contemplar un presupuesto específico y visible, porque en México todavía no contamos con la posibilidad de conocer cuánto recurso se destina a la prevención, a la atención y sanción de la violencia en contra de las mujeres, y bueno, y mucho menos en el ámbito laboral o docente. Muchas gracias. De la Mesa sobre Violencia Institucional, la maestra Claudia Angélica Rangel Martínez. Muchas gracias. Somos las dos moderadoras, las dos relatoras, y vamos a dividir en estos 5 minutos la presentación. Empezará Paulina. Gracias. Bueno, muy rápido, tratando de integrar todo lo que se dijo en la mesa. Para hablar de violencia institucional, principalmente hay que reconocer que hay una sobrecarga de trabajo en las instituciones, hay una falta de profesionalización, no hay procesos y protocolos homologados, presupuesto insuficiente, impunidad, y también hay una falta de identificación de cuáles son los datos que se tienen que recolectar. Por tanto, principalmente lo que se destacó es la necesidad de pasar de la capacitación a la profesionalización, generando estándares de competencia principalmente enfocados en procuración de justicia, para que las autoridades ministeriales y judiciales aprendan a integrar carpetas e investigar y juzgar con perspectiva de género. Presupuestos específicos y transversales más allá de los mecanismos de adelanto para las mujeres, para que cada institución cuente con personal suficiente, capacitado e instalaciones adecuadas para dar una atención digna para las niñas y las mujeres. Generar una política integral para que todas las instituciones adopten programas de contención y autocuidado para su funcionariado público, principalmente para quienes atienden a víctimas. Homologar procesos y generar sanciones específicas a partir de órganos internos y códigos penales de los estados, para que quien realice prácticas de violencia institucional sea sancionado. Generación de protocolos únicos de aplicación a las entidades federativas sobre atención, abuso sexual, violación, desaparición y feminicidio. Es necesario que se generen datos desde las instituciones que sean desagregados, públicos, accesibles para todas las personas, para la identificación del estado de las cosas y generación de políticas integrales. Asimismo, que se generen mecanismos de observancia desde la sociedad civil y academia para monitorear y dar seguimiento a las políticas, tanto a nivel nacional y local, a través de los sistemas estatales y municipales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia. Y por último, homologar acciones de los programas estatales en conjunto con los mecanismos de alerta de violencia de género. Gracias. Algo muy importante de lo que nos dimos cuenta en esta mesa es cómo generar procesos participativos, heterogéneos en tanta información y también en tanta participación, y por lo tanto el sumar los esfuerzos colectivos desde la sociedad civil, la academia, la ciudadanía en general y las instituciones públicas generará una participación
de cero impunidad y de una crisis institucional que se está generando al interior actualmente de las instituciones. Es importante generar observatorios ciudadanos de participación conjunta y de la mano con las instituciones públicas. No son las únicas que hacen algo en materia de prevención, erradicación y atención de las violencias hacia las mujeres. Es importante que todas las voces de las mujeres se sumen a las instituciones públicas. Basta de protagonismos, basta de generar solamente una postura yoica en donde solamente unas son las que hacen, sino que todas tenemos voz. Es importante que el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia sea tomada de, para y por todas las mujeres. Así, la violencia institucional comenzará este camino que el día de hoy parte para erradicar las violencias que tanto nos afectan. Y bueno, eso fue nuestra mesa. Gracias. Y bueno, para informar sobre los resultados de la mesa sobre violencia feminicida, damos la palabra a la maestra Estefanía Martínez. Bueno, una mesa bastante compleja, muy dolida y pues sobre todo bastante alarmante e indignante en este contexto en el cual pues desde el viernes pasado se incrementó al 100% la violencia feminicida después de las marchas, donde pues en estos días hubo 27 feminicidios en el país. Y que bueno, es bastante indignante que siga sucediendo con tanta efervescencia, ¿no? En este contexto analizamos que el contexto por el que estamos pasando es que aún no se aprecian limitadas estrategias desde los municipios del país, ya que algunos continúan sin cumplir su obligación de contar con una política pública efectiva en materia de prevención de la violencia contra las mujeres. A su vez, se continúan investigando los asesinatos de las mujeres sin apegarse a los protocolos de feminicidio, calificándolos de homicidios, lo que invisibiliza la magnitud de la violencia contra las mujeres y la violencia feminicida. A su vez, no hay estrategias ni mecanismos efectivos de parte de las instancias de procuración y administración de justicia para investigar y sancionar el feminicidio, por lo que las policías soslayan su obligación de cumplir y dar seguimiento a las órdenes de protección. Por otro lado, se identifica que los principales problemas que están impactando deben ser atendidos de manera los principales problemas que deben de ser atendidos es la falta de un sistema de seguimiento y monitoreo en la procuración y administración de justicia con perspectiva de género para eliminar la impunidad y la corrupción de la investigación y sanción de los feminicidios. A su vez, la falta de perspectiva nacional de que el problema de la violencia contra las mujeres es un problema de seguridad pública. La falta de cuerpos de cuerpos de policías municipales de reacción rápida y de la aplicación efectiva de las órdenes de protección. En este sentido, las órdenes de protección son un tema que han estado, bueno, salieron en todas las discusiones en donde en los municipios pues no se está llevando a cabo realmente un procedimiento efectivo de cómo tienen que tener un seguimiento real desde las órdenes de protección, ¿no? Que llegan al embudo de las fiscalías y de los centros de justicia en donde no se le da el seguimiento pertinente y es una constante revictimización de las mujeres que llegan a estos espacios. En la pregunta rectora 3, que habla respecto de proponer acciones prioritarias que debe contener el programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar los feminicidios, se habló de establecer mecanismos de selección y profesionalización permanente de las y los servidores que atienden a mujeres víctimas de violencia de género e investigan y sancionan casos de feminicidio, diseñando indicadores de cumplimiento y de resultados de sus obligaciones que sean medibles y sancionables.
Incluir en los sistemas nacional y estatal acciones de política pública para la prevención de la violencia desde la educación básica, revisión de los mecanismos de coordinación interinstitucional que incluyan incumplimiento de modelos y protocolos uniformes y que CONAVIN encabece la revisión de estas políticas públicas e impulse las estrategias de rendición de cuentas. Por otro lado, incluir a las autoridades municipales en la obligatoriedad de las acciones de prevención y atención de la violencia, así como promover presupuestos con perspectiva de género para atender la reconstrucción del proyecto de vida de las mujeres víctimas, estableciendo un modelo nacional de seguimiento a las órdenes de protección que incluya a los cuerpos policíacos especializados e incorporando a los municipios el cumplimiento de las acciones de las alertas. Finalmente, las dos propuestas que tenemos respecto a los mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación, se acordó que se armonice un sistema de transparencia y rendición de cuentas que monitoree los resultados y las evaluaciones existentes en materia de política pública, piloteando un mecanismo de eficacia y buenas prácticas que pueden ser replicadas por los mismos estados que los han estado implementando y que incluyan incentivos presupuestales debido a la dificultad para articular con los municipios. Y vemos que no hay incentivos presupuestales para los municipios, ¿no? Y en este sentido, pues que se puedan llevar a cabo esta exposición de las buenas prácticas de diferentes municipios. Finalmente, que el sistema de control social en la participación de las organizaciones de sociedad civil, que puedan ser monitoreados y evaluado el Programa Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación contra la violencia contra las mujeres, desde una perspectiva interseccional y de forma transversal, acompañada de las asociaciones civiles con los perfiles pertinentes, ¿no? Muchas gracias. Por último, escuchamos los resultados sobre violencia comunitaria por parte de la licenciada María del Socorro Pérez Aguilar. Hola, buenas tardes. Nosotros iniciamos la mesa de violencia comunitaria señalando que la violencia comunitaria es un caldo de cultivo para los feminicidios. Nosotros, nuestros trabajos resultan en 12 propuestas. Las dos primeras están en leyes y normatividades. La primera es promover la aprobación de la falta administrativa por acoso callejero en los bandos de policía y buen gobierno de los municipios. La segunda es urgente armonización legislativa en los 3 niveles de gobierno para la configuración de las violencias comunitarias, con especial atención para la acción municipal, como leyes orgánicas estatales. De ahí partimos a 6 propuestas de política pública. La primera es promover la capacitación y sensibilización a servidoras y servidores públicos y transitar a la profesionalización y perfiles especializados, generando seguimientos y evidencias de calidad de ellos. Ya no queremos que haya simulación en las capacitaciones. La segunda es armonizar las políticas públicas en los 3 niveles de gobierno, en coordinación intersectorial para la erradicación de las violencias comunitarias, como responsabilidad de los congresos de los 2 niveles, así como la incorporación de presupuestos con perspectiva de género a todos los niveles, con acciones de capacitación técnica especializada a las entidades federativas. La tercera, políticas que tengan metodologías interseccionales, intersectoriales, interculturales, que consideren la edad y la identidad sexual en su diseño para la identificación de acciones diferenciadas y a distintas vulnerabilidades. Mecanismo de seguimiento y monitoreo de las acciones para la erradicación de la violencia comunitaria del PIPACEM, con metodologías compartidas y únicas, con la finalidad de obtener datos más certeros. La necesidad de la producción de conocimiento para compartir a través de plataformas digitales la presentación de metodologías, información, datos y diagnósticos. La incorporación de contenidos para la valoración de riesgos de violencia contra las mujeres en el ámbito comunitario, para la formación de servidoras y servidores públicos y líderes sociales.
En cuanto a infraestructura, tenemos dos propuestas. La primera es diseñar estrategias de movilidad segura en caminos rurales para mujeres, adolescentes y niñas. La segunda es reactivar el uso de las casetas de policías en las colonias. En cuanto a medios, tenemos la promover campañas permanentes y nacionales donde expliquen qué es la violencia comunitaria, en específico que incluya convenios con los medios de comunicación y redes sociales. Y por último, profundizar en el conocimiento de los temas de trata y de desaparición. En cuanto a mecanismos de seguimiento, tenemos tres. Instrumentar la retroalimentación de las mujeres a través de plataformas digitales que permitan observar a través de metodologías compartidas y únicas. Participación de mujeres para la construcción, reapropiación y recuperación de espacios públicos con un enfoque de cultura de paz, con acciones colaborativas desde y para la sociedad civil. Y por último, favorecer la Contraloría Social que puedan revisar la autonomía de los consejos sociales. Para cerrar este evento, solicitamos a la doctora Mariana Martínez Flores, directora general del Instituto Colimense de las Mujeres, que haga uso de la voz. Pues muy buenas tardes a todas. Primero quisiera agradecerles a todas ustedes el que hayan podido atender la convocatoria que hiciera la CONAVIM y hayan podido venir a nuestro estado. Colima es un estado que se caracteriza por ser un anfitrión pues bastante cálido. Quisiera también agradecer al equipo del Instituto Colimense de las Mujeres que estuvo a cargo de mantener el contacto con la CONAVIM para este evento, a Tania Araceli Fajardo Andrade, que no la veo en este momento, pero por ahí debe estar. Ahí está, gracias, muchas gracias. Bueno, y también quisiera agradecer de manera muy sentida a la maestra Susana Evangelista Salazar, que además de ser consejera del Instituto Colimense de las Mujeres, del INMujeres y directora del CUEC, pues viene hoy con la representación del rector de la Universidad de Colima, que es quien de manera muy gentil nos ha facilitado estas instalaciones para poder llevar a cabo este foro. Sirva pues también para enviarle un saludo al señor rector, con quien tuvimos comunicación el día de ayer también. Y bueno, también para agradecer a todas las unidades de género que están acá, que han podido venir del gobierno del estado de Colima. Tenemos un sistema de 40 unidades de género en la administración pública y eso nos ha permitido pues poder incidir un poco más en la transversalización de la perspectiva de género. Agradecer también a las solicitantes del mecanismo de la alerta de violencia de género para el estado de Colima, que en el principio estuvieron también las dos organizaciones y la Comisión de Derechos Humanos. A los organismos de la sociedad civil del estado de Colima, pero también los nacionales, a quienes me da mucho gusto que el día de hoy hayan podido conjugar aquí pues, las diferentes voces. Para el gobierno del estado de Colima es muy importante poder escuchar los diferentes puntos de vista que existen en torno a la erradicación de las violencias contra las mujeres. Me parece que lo más importante que nos debe unir el día de hoy es justamente encontrar el objetivo único y el objetivo común. Y el objetivo común es erradicar las violencias de género contra las mujeres. No recuerdo quién de mis compañeras del instituto, en algún momento cuando colocamos un autobús naranja que daba inicio a una estrategia para el transporte seguro para las mujeres, tomó una fotografía que sacude y sacude mucho. Y era una fotografía de una niña al final del autobús colocando un post-it en el espiral de la violencia y lo colocaba en la violencia sexual. Y la pregunta anterior a darles el post-it es ¿qué violencia has vivido? Y la niña no tenía más de 6 años. Entonces, cuando revisamos las fotografías y pusimos un alto en esa fotografía, me parece que eso nos dice y nos nutre los también diagnósticos que hemos elaborado, como el diagnóstico único sobre los tipos y modalidades de violencia en el estado, que por acá estaba la doctora Nancy Molina, no sé si se encuentra todavía por acá, por este lado. Pero creo que eso es lo que nos debe atender. No nada más ello, sino también la sororidad.
este elemento indispensable para que las políticas públicas en materia de igualdad y de erradicación de violencias de género contra las mujeres realmente pueda llegar a buen puerto. Antier, que estuvimos en una rueda de prensa lanzando un programa sobre empoderamiento político de las mujeres, económico de las mujeres, decía un periodista: ¿cómo pueden pensar en un programa de generación de empoderamiento económico para 12 mujeres si 2 mujeres no se pueden poner de acuerdo? Y yo creo que más allá de la respuesta que le pudimos haber dado, me parece que es importante tener en cuenta algo. Y es que siempre nos vamos a encontrar con los micromachismos y con un sistema patriarcal que oprime, del que tampoco nosotras estamos exentas, pero ojalá y este diálogo continuo que existe nos permita ir avanzando e ir posicionando como piedra angular el único objetivo que tenemos, que es erradicar las violencias de género contra las mujeres. Decía hace un momento la maestra Tere Valdés, que está por aquí, que para poder diseñar un programa que permita realmente generar esa política pública, hay que hacer un programa con matices, es decir, reconocer lo que han avanzado los municipios y también reconocer aquellos retos que están por delante. Y lo decía la mañana el señor gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, hemos hecho cosas, pero también hace falta mucho por hacer. Y creo que también es importante tener en cuenta que la contención emocional para todas nosotras que estamos trabajando día a día en la atención a las violencias de género contra las mujeres es un factor fundamental para poder dejar en el espacio donde atendimos esa violencia, ese vivir y poder seguir adelante. Creo que eso hace que nuestra atención sea mucho más eficaz. Comparto los puntos de vista de todas mis compañeras, no quiero ser redundante y quisiera cerrar con algo que reflexionábamos hace unos días. Ojalá pudiéramos tener un México donde el discurso no se centre en cómo nos vamos a sacudir la brillantina que nos avientan, sino en un México que se sacuda cada vez que una de las 9 muertes violentas de mujeres que suceden día a día en este país sea realmente lo que importe. Muchísimas gracias a todas por haber venido. Agradecemos enormemente la participación de cada una de ustedes, de cada una y de cada uno de ustedes. Les deseamos un regreso a casa feliz y esperamos vernos de pronto en esta bella ciudad. Excelente tarde.